latinoamericanas o asiáticas o musulmanas. Dios está llamando misioneros, siempre lo está haciendo. ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta para hacerse. Y una cosa más, como ya vimos, la iglesia siempre está en necesidad de reformas, de avivamientos, de personas que den su vida por Cristo, de predicadores bíblicos, de misioneros. A veces nos quedamos cerrados en nuestro concepto de quién es Dios y qué puede hacer Dios, porque nos falta fe. Hermano, ¿a qué le ha llamado Dios? ¿Qué ministerio le ha dado a usted? ¿Ha preguntadole a Dios qué quiere que haga? Quizás Dios quiere que usted se vaya a otro lado, o haga otra cosa, o trabaje más duro, o ponga más esfuerzo, o más tiempo. Porque hay un dicho que me gusta mucho. Solamente hay una vida para vivir, y solo lo hecho por Cristo durará. ¿Y por qué comenzó en Estados Unidos e Inglaterra? Bueno, los fundamentos en Inglaterra y Estados Unidos ya estaban. En Estados Unidos especialmente habían dado libertad de religión, de prensa, de voz. Las economías en Estados Unidos e Inglaterra estaban surgiendo a un nivel casi desconocido en la historia de la iglesia. Inglaterra también tenía colonias por todo el mundo, incluyendo India, Estados Unidos por un tiempo, países en África, países en Asia, por todo lado, hasta en África, países que eran bajo la bandera de Inglaterra, incluyendo uno de los más grandes que era China. Bueno, Estados Unidos también tenía la libertad de religión y se dieron cuenta que la Biblia enseñaba algo muy curioso que se habían no olvidado pero habían malinterpretado. Dice Mateo 28, versículo 19, ¿qué cosa? Ir a todo el mundo y hacer discípulos, no convertirles a las fuerzas, no tener un país cristiano, pero ir a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las personas, y hacer discípulos. Nuestro ejemplo, Jesús, los primeros discípulos y específicamente el apóstol Pablo. Muy interesante. Entonces, tenían la base bíblica para tener que salir y predicar el evangelio. Pero quizás la gente antes tenía el deseo de servir a Dios como misioneros, pero antes no había las oportunidades o políticas o económicas. Ahora en Estados Unidos y Inglaterra tenían una mejorada teología, otras palabras, tenían buenas universidades teológicas, tenían excelente educación para su tiempo, tenían los recursos materiales para poder viajar a otro país y también mandar dinero para sostener a alguien y vivir en otro país. Y también, por último, tenían la transportación. Adoniram en el país de Burma y también en la India. Él fue un hombre casado, pero en poco tiempo su esposa se murió por las condiciones tan terribles. Se casó una vez más, ella también murió. Y, para el colmo, nadie quería escuchar el evangelio de él. Él había trabajado arduamente para traducir una Biblia al lenguaje que se hablaba en esa parte. Había regalado a miles, pero nadie había retornado, nadie le había hablado, nadie se había convertido año tras año tras año. Entonces él decidió, con gran vergüenza, que ya quería dejar de ser misionero, pero tampoco quería volver a Inglaterra. Entonces él mandó cartas a Inglaterra diciendo: yo soy un terrible misionero, no merezco ser ayudado en mi trabajo, todo lo que yo toco fracasa, déjenme. Él se fue a Burma y comenzó a vivir, parece, en lugares muy pobres por un tiempo, con lo que podía, y el hombre estaba increíblemente desesperado, lleno de depresión. Curiosamente un día, un hombre de la China le encontró, quien había estado caminando desde muy lejos para encontrarle, y una vez le encontró a Adoniram sentado ahí, muy triste, y le dice: Señor, ¿usted es el Señor que habla de Jesús? O literalmente, ¿usted es el Jesús hombre? Pero otras palabras, el que habla siempre y nos cuenta siempre de Jesús. Y él dijo: ¿cómo sabes eso? Hemos leído tu libro que tú mandaste. Todos en mi pueblo hemos leído y queremos escuchar más de esto. Después de tantos años de sufrimiento, de nada, de depresión, de soledad, Dios mandó a ese hombre. No había sido una pérdida del trabajo de Adoniram Hudson.
Y él fue con ese hombre y comenzaron una iglesia y su ministerio expandió y expandió y expandió y hizo un gran trabajo. Pero muchas veces hace falta grandes pérdidas antes que Dios nos dé grandes bendiciones. Es una cosa muy bíblica que pasa mucho. Piensen en la historia de Job, de José, de David, hasta de Jesús mismo. Hablemos de un tercer hombre, otro misionero, unos 50 años más tarde, llamado Hudson Taylor. Él entonces cambió todo cuando él se fue a China como un chino indígena. Él se vistió chino, aprendió chino, comió la comida de los chinos y hizo todo tratando de entrarse totalmente en la cultura china. Claro, uno no puede cambiar su color de ojos o su color de cabello o su apariencia física, pero uno puede tratar de cambiar lo más que puede en las cosas que puede para alcanzar. Como Pablo dice, me hice como griego a los griegos, como judío a los judíos, para que de alguna manera pueda alcanzarles, llevarles a Dios, alcanzarles a la salvación que está en Cristo. Curioso, la pregunta que muchos misioneros nunca se hicieron, la cual Hudson Taylor se hizo es, ¿cuál es más difícil? ¿Que yo me adapte a una cultura para darles a ellos el evangelio en su cultura? ¿O que ellos, todos los que quieren salvados, cambien su cultura a mi cultura siendo uno para que reciban a Cristo? Obviamente, lógicamente, yo debería hacer el esfuerzo. Yo siendo el misionero debería hacer el esfuerzo para alcanzar a otros. Saben, hoy en día 99% de misioneros siguen este ejemplo. Y es importante que los que tienen dones en estas culturas, que ellos deberían salir, buscar educarse, buscar entender bien la Biblia, formarse fuertemente, después volver como misioneros para ayudar a su gente. Y es curioso que hoy en día, el país que más manda misioneros, por lo menos está cerca de ese número, son las iglesias de Corea del Sur. Son uno de los grupos que más manda misioneros a países musulmanes, países muy difíciles. Y también ellos mandan misioneros a muchos países asiáticos, donde misioneros americanos y europeos han sufrido mucho históricamente. Es curioso también que la cultura musulmana es mucho más cercana a la cultura asiática y latina que a la norteamericana y europea, que es muy individualista. Entonces, los asiáticos han sido de mucha bendición en estos países para ser misioneros. Obviamente, los países musulmanes son donde hay el menos porcentaje de cristianos en todo el mundo. Dense cuenta, qué curioso que Dios está trabajando. ¿Está usted dispuesto a poner su tiempo, sus esfuerzos, su dinero para hacer un cambio también con misiones